Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Ya se están sumando más personas a esta actividad. El número de participantes ya está empezando a subir y estamos prácticamente listos para comenzar. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, les extendemos una cordial bienvenida a nuestro webinar: ¿Cómo atender y resolver inspecciones de las autoridades en materia laboral? Esto es un tema que, a pesar de ser un tema que vemos con cierta frecuencia, es un tema sumamente importante y un tema que no deja de estar en el tapete, no deja de ser trending, no deja de ser importante. Y tan es así que ustedes están acá para ver precisamente qué traemos de este asunto de cómo resolver inspecciones de las autoridades en materia laboral. Para hacerlo, bueno, tenemos a dos representantes de nuestro comité laboral. Allí tenemos a los licenciados Carlos Martín del Campo y a Enrique Maldonado, que ya están allí listos, prestos y dispuestos a apoyarnos con este tema. Vamos a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos en primer lugar a Carlos Martín del Campo, quien es socio de la firma Baker McKenzie. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UABC, también tiene una maestría en Derecho Corporativo por la Ibero, es actualmente el director del Comité Laboral de Aritac y pues lleva más de 20 años de experiencia en Derecho Laboral. Tiene implementación o se ha especializado en lo que es la implementación de estrategias laborales para asuntos individuales y sindicales. También se ha enfocado en lo que es la parte de litigio de ejecutivos, trabajadores y expatriados, y se enfoca principalmente en lo que son temas de cumplimiento corporativo. Y por otro lado, tenemos al licenciado Enrique Maldonado, quien pues también es socio del despacho Ishino Esquer y Armada. Él es también licenciado en Derecho de la UABC y se ha especializado durante más de 25 años en la asesoría, representación y defensa de patrones en materia laboral, así como en el área corporativa. Él fue director del Comité Laboral de Index, Zona Costa, y actualmente también es miembro del Comité de Capital Humano de Index y, por supuesto, parte del Comité Laboral de Aritac. Ambos pues llevan de la mano nuestra representación laboral y nuestro apoyo a los socios en esta gestión. Así que queremos darle la bienvenida a ambos, tanto a Carlos como a Enrique. Bienvenidos a este tema de cómo atender y resolver inspecciones en materia laboral. Adelante, señores, las cámaras y los micrófonos son suyos. Gracias, Horus. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión. De pronto sentí que di un brinco a 2020 en medio de la pandemia con inspecciones y webinars al mismo tiempo. Se pusieron de moda tanto las inspecciones como los webinars. Pues bueno, como bien dice Horus, es un tema que no se acaba. El tema de las inspecciones siempre es un tópico que nos interesa mantener al día, que nos interesa continuar sabiendo qué es lo que tenemos que hacer cuando se trata de atender una inspección. Platicando con Enrique respecto a la preparación en preparación para este tema, le decía que a mí me parece que quisiéramos tener una fórmula en la que les pudiéramos decir que hay cierta frase mágica o cierta frase maestra que ustedes le podrían decir al inspector para que simplemente se vaya o para que ponga que todo está bien. Desafortunadamente eso pues no existe, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que reconocer es que la inspección de la Secretaría del Trabajo, al igual que las inspecciones de cualquier autoridad gubernamental, pueden llegar en cualquier momento. Nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar la inspección. La inspección puede llegar por diferentes motivos, pero sobre todo muchas veces nos preguntan que si el inspector tiene la facultad de llegar a nuestra empresa de repente llegar de visita y empezar a solicitar documentos. Entonces,
La respuesta a eso es que legalmente sí existe la estructura para que haya una visita de repente, para que nos llegue una visita, que sería en el caso de las visitas extraordinarias. La verdad es que son las más comunes. Dice el reglamento de inspecciones que hay una visita extraordinaria, por ejemplo, cuando hay un motivo de denuncia. Y entonces aquí en Baja California lo que vemos es justamente eso, que hay una denuncia por posibles violaciones a la normatividad laboral. Y con eso se justifica la llegada del inspector, con eso se justifica el hecho de que el inspector llegue, toque la puerta de la empresa y empiece a solicitar los documentos. El día de hoy lo que vamos a tratar de hacer es llevarlos de la mano por una inspección imaginaria, a través de una serie de experiencias que tenemos tanto Enrique como su servidor en las diferentes inspecciones, y que sin duda con motivo de la pandemia vimos un incremento importante en el número de inspecciones. En realidad, lo que yo he notado es la política laboral de cada administración es diferente, de cada administración del gobierno del estado es diferente. Y desde principio de 2020, justo antes de la pandemia, empezamos a ver un repunte en la cantidad de inspecciones. Y para aquellos de los que están conectados, que están en el chat de colegas de Aritac, no me van a dejar mentir que incluso teníamos identificado en qué ruta o en qué zona de la ciudad empezaban las inspecciones cierto día o cierta semana. Si estaban con el vecino, pues sabíamos que a lo mejor nos tocaba enseguida. Ya en épocas de COVID, la pregunta obligada era, ¿qué te están pidiendo y te van a cerrar o no te van a cerrar? Y por ahí me gustaría empezar a comentar un poco. Es importante saber que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene facultades para clausurar las empresas, por lo menos no en temas de salubridad. Entonces, esos cierres que vimos de parte de la Secretaría del Trabajo en la época de los picos de la pandemia, en realidad tenían una cuestión mediática mucho más fuerte que la fortaleza legal que podrían acarrear. Y lo que sí pasaba era que si no se le hacía caso a la invitación de clausurar o de parar operaciones por parte de la Secretaría del Trabajo, entonces le avisaban a la Secretaría de Salud, y entonces ya llegaba un inspector de COEPRIS a llevar a cabo una segunda inspección y en su caso el cierre de la empresa. Otra de las cosas que vimos que hemos visto durante las inspecciones, y que también lo vimos mucho durante las épocas fuertes de la pandemia, es que había algunos inspectores usurpadores, había unos falsos inspectores que estaban visitando las empresas, y empezamos el viaje por las inspecciones precisamente con esa parte. La Constitución nos establece que tiene que haber una orden de una autoridad, y la persona que nos visita, para podernos visitar, y la persona que nos visita debe de tener un nombramiento y se tiene que identificar ante la persona con quien entiende la diligencia, perdón, para poder dar inicio a la inspección. Es muy común que el primer contacto que tiene el inspector con la gente de la secretaría, con la gente de la empresa, perdón, es con un guardia de seguridad. Entonces, probablemente una de las primeras recomendaciones que les podríamos hacer en ese sentido es que el guardia de seguridad necesita tener la información suficiente y necesaria para saber qué hacer cuando llega el inspector. Por lo menos a quién hablarle y por lo menos saber con quién conducirlo. A mí me tocó una vez una inspección en la que el inspector de la Secretaría del Trabajo llegó en la hora de comida, y todo el personal administrativo y directivo de la empresa estaba comiendo. Y entonces llega con el guardia de seguridad y le dice, bueno, traigo una inspección de la Secretaría del Trabajo. Y dice, bueno, sí, pero necesito que alguien me atienda, y todo el mundo está comiendo. Entonces no te puede atender nadie, yo no te puedo recibir nada.
el representante legal no está porque es su hora de comida y entonces pues no te puedo recibir. El inspector de la Secretaría del Trabajo se fue y unas cuantas semanas después regresó a notificar una multa por haber obstruido la realización de la inspección, cosa que está en la ley. Entonces, es muy importante tener el conocimiento de que la inspección puede llegar en cualquier momento y tener la estructura claramente armada para que el guardia de seguridad o la persona que ustedes tengan designada dentro de su sitio de trabajo para atender a las autoridades tenga un protocolo, sepa a quién hablarle y probablemente que tenga más de un contacto o más de un número de teléfono a quien llamar, pero sobre todo saber qué hacer con el inspector. Al inspector hay que recibirlo, hay que invitarlo a pasar, hay que registrarlo en la planta porque sabemos que es una visita que va a pasar al sitio, verificar que se trate de la persona correcta, verificar que verdaderamente se trata de una persona que es enviado de la Secretaría del Trabajo y que porte un gafete con ciertos requisitos de los que Enrique nos va a comentar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a compartirles aquí la pantalla. Denme un segundito. Abundando un poquito en lo que dice Carlos, sí es muy importante la forma en la que se va a recibir a este inspector, ¿no? Mientras averiguamos si es una persona legitimada para hacer la inspección, si trae la orden correcta, si todos estos requisitos que vamos a ver ahorita, es muy importante darles un buen trato. Por un buen trato no me refiero a ser exagerados y llegar a una actitud de servilismo absurda que se vuelva sospechosa, ¿no? Sino ser amables, ¿no? Pasarlos a algún lugar cómodo, quizás ofrecerles agua, todo, pero bien importante hacerlos ahorita que tenemos todas las medidas sanitarias obligatorias en la empresa, hacerlos pasar por el filtro sanitario, tomarles temperatura, gel antibacterial, que se siga todo el protocolo como cualquier otra persona. No sabemos si dentro de la inspección que van a hacer, ese es uno de los puntos que van a verificar. Entonces, más vale que desde un inicio tengamos ese cuidado, ¿no? No asustarnos, no paniquearnos por el hecho de que sea una autoridad y que se nos pase esa parte tan importante, ¿no? Antes de los requisitos, nada más les quiero comentar la cuestión de la competencia. Perdón, que se me fue aquí la presentación. Un segundito. Y la podemos ver, ¿eh? Sí, pero no le puedo avanzar, no sé qué le pasó. Ahí está ya, perdón. En cuestión de competencia, podemos recibir dos tipos de inspecciones, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal o de la local, la del Estado. La competencia federal va a corresponder principalmente a todas las empresas que se dedican a actividades previstas por el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que son industria textil, eléctrica, cinematográfica, hulera, azucarera, minera, metalúrgica, hidrocarburos, petroquímica, cementera, calera, automotriz, que aquí en Tijuana hay bastante, industria química, celuloso y papel, aceites y grasas. En cuanto a alimentos y bebidas, es importante este matiz. Se refiere a las productoras de alimentos y a las productoras de bebidas, las que se dediquen exclusivamente a la fabricación. Todo lo que es empaque o enlatado, le corresponde a la Secretaría del Trabajo del Estado. Lo que es la elaboración le corresponde a la federal. También dentro de la competencia federal está la industria ferrocarrilera, madera, vidrio, tabaco y servicios de banca y crédito. Pero además de esta competencia, por razón de las actividades, la materia que verifica la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal son temas de capacitación y adiestramiento, obligaciones patronales en materia educativa y seguridad e higiene, lo que es el cumplimiento de las normas. Todo lo demás le corresponde a la Secretaría Estatal. Ahora, en cuanto a la inspección, al llegar el inspector a la planta o a nuestro negocio, lo primero que se tiene que verificar es
su identidad. Esa identidad la va a demostrar por medio de un gafete y ese gafete debe de traer el nombre completo del inspector, la fotografía del inspector, obviamente debe estar expedida por la Secretaría del Trabajo, debe de estar vigente, trae la credencial, trae una vigencia y debemos de asegurarnos de que esté acorde a la fecha en la que nos está visitando, su número de credencial, la firma del inspector y la siguiente leyenda. Esta credencial no autoriza a su portador a realizar inspección alguna sin la orden correspondiente. Así viene entrecomillado tal cual en la ley. Y esta es una imagen de una credencial, de un gafete de un inspector federal. Estos son los puntos que tiene, la foto, el nombre, la vigencia, el número de credencial. En las federales viene la adscripción, que se refiere al estado al que está asignado, la firma del inspector y un código QR. Ese código QR nosotros lo podemos escanear y nos va a llevar a la página de la Secretaría del Trabajo para poder verificar la identidad de la persona que nos está visitando. Como dijo Carlos, siempre ha habido, ¿no? Pero ahorita en la pandemia abundaron los inspectores freelance, ¿no? Que de pronto llegaban fuera de horas de trabajo o sin alguna comisión en específico a hacer inspecciones sorpresa. En un caso nos tocó una empresa, me llamaron, me dicen, oye, está esta persona aquí adentro, está tomando fotografías, vio a un par de personas adentro de oficina que traían mal puesto el cubreboca y dice que se puede hacer de la vista gorda si le damos $2,000, ¿no? Entonces, lo que hicimos en cambio de darle los $2,000, pues fue llamar a la secretaría y preguntar si ellos habían enviado a este inspector. Inmediatamente le llamaron a su celular y lo sacaron de ahí de las orejas, ¿no? Él estaba haciendo su negocio por fuera. Entonces, es muy importante esta verificación. Hay una página que se llama Conoce tu Inspector de la Secretaría del Trabajo. Pueden ver la liga abajo de esta diapositiva, en donde uno accede y nos va a llevar a esta página que ven en su pantalla. En el recuadro del lado derecho donde pone Conoce a tu Inspector, vamos a oprimir, vamos a hacer clic ahí y vamos a poner el nombre completo del inspector o los datos de la credencial que nos está exhibiendo. El dato curioso, ahorita esta mañana verifiqué la página de la Secretaría del Trabajo. En esa misma página se puede validar la orden de inspección. O sea, no nada más basta con que el inspector sea quien dice que es, sino que tenemos que cotejar que la orden de inspección que nos está presentando es legítima. Sin embargo, no funciona ese botón ahorita, ¿no? A la hora de querer validar la orden de inspección, te dice que la página está en reconstrucción y ahí viene una anotación, ¿no? Que por actualización, todo lo que tenga que ver con códigos de verificación generados entre 2019 y la fecha, nada más se pueden validar por teléfono. Entonces, si tenemos la suerte de que nos contesten por teléfono, hay que llamar porque ese es otro volado, ¿no? En caso de que sea una inspección federal, tenemos que hablar a la Secretaría del Trabajo Federal, ahí tienen los números con las extensiones, y cada una de las inspecciones locales en Tijuana y en Ensenada, en Mexicali. En Tijuana y Mexicali sí contestan, ¿eh? Sobre todo en Tijuana, en esos números es un número directo, no tienen ningún problema. Donde hay más inconvenientes en la Secretaría Federal, pero son los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Sigues, Carlos, con la inspección. Ya identificamos muy bien a nuestro inspector, ya sabemos que se trata de una inspección auténticamente enviada por parte de la Secretaría del Trabajo. Y el inspector nos va a explicar o tiene la obligación de explicarnos el tipo de inspección de qué se trata. Recordar también que el inspector trae una orden de inspección por escrito, trae un oficio que les va a entregar donde les dice cuál es la autoridad que está ordenando la inspección, que en este caso sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puede ser local o federal, depende del negocio de que se trate. Y les va a decir también el tipo de inspección de qué se trata, si es una inspección ordinaria, extraordinaria, si es una periódica o si es de comprobación o seguimiento de una inspección anterior. Y también les va a decir de qué se trata la inspección. Las inspecciones normalmente son
de condiciones generales de trabajo, que es donde piden todos los documentos y entonces les van a entregar una lista o les van a ir pidiendo una lista de documentos de uno por uno. Puede ser en materia de seguridad y salud, de capacitación y adiestramiento o de PTU. La de PTU la tenemos muy claramente identificada, que llega en verano. Siempre recordar que la PTU se paga a más tardar el último día de mayo aproximadamente, y las inspecciones de PTU siempre llegan en junio o julio. Dentro de las de condiciones generales de trabajo, y bueno, en todas en realidad nos van a entregar un checklist y nos van a ir pidiendo cosa por cosa. Uno de los temas que estamos viendo últimamente en las inspecciones es que nos piden, por ejemplo, copia de todos los contratos de todos los trabajadores de la empresa. Y la pregunta surge inmediatamente: ¿tengo que entregarlos todos? La respuesta es que sí. Si el acta de inspección dice que son todos, entonces los tenemos que entregar todos. Y lo otro que han estado pidiendo últimamente es los recibos de pago de salario de los últimos 6 meses de todos los trabajadores de la compañía, y pues también hay que ponerlos todos. Es más, ayer presentamos los documentos de la inspección que le realizaron a una empresa, y aunque en el acta de inspección no decía, nos recibieron los documentos en forma electrónica. Entonces, en la empresa se dieron a la tarea de armar muy bien las carpetas de una por una, con folders de a uno por una de los requerimientos que venían en el acta, y previo a la presentación confirmamos con la gente de la secretaría que en efecto se podían presentar de manera electrónica. La verdad es que el criterio varía, pero en la mayoría de las ocasiones nos permiten hacerlo de forma electrónica con una memoria extraíble. En los casos en que no nos lo permitan, pues hay que imprimir todos los documentos y llevar cajas y cajas de información a la Secretaría del Trabajo, que después nos hablan y nos dicen: ya las revisamos, ven por tus cajas, ¿no? Un tema importante para recordar es que la inspección se lleva a cabo en el sitio de trabajo, es decir, es una visita domiciliaria, y el patrón, la empresa como patrón, tiene la obligación de conservar esos documentos ahí en el centro de trabajo. Uno de los puntos importantes en cuanto a la conducción de la inspección es que cuando el inspector va pidiendo los documentos, la obligación original es tener los documentos disponibles en el sitio y mostrárselos al inspector ahí mismo en el sitio, para que el inspector pueda hacer sus anotaciones en ese momento respecto de la existencia o inexistencia del documento, o alguna anotación que quiera hacer respecto de que el documento cumple o no cumple con los requisitos establecidos en la ley. A lo que voy es a que los documentos deben estar disponibles en el sitio para ser inspeccionados en el sitio. Cuando se acaba la inspección, y ahorita vamos a profundizar en el tema de qué es lo que pasa cuando se acaba la inspección, pero la ley dice que el inspeccionado tiene 5 días para hacer sus comentarios, y nosotros usamos esos 5 días para proporcionar los documentos que no estuvieron disponibles en el momento de la inspección. Sin embargo, lo que hemos visto es que los inspectores llegan y dicen: necesitamos los recibos de pago de salario de 6 meses de todos los trabajadores y llévamelos a la oficina, te doy 5 días para ello. Entonces, ahí la recomendación es tratar de identificar esos puntos y mostrar la mayor cantidad de documentos posibles en el momento de la inspección. Las listas de documentos que piden en las inspecciones son públicas, están disponibles y prácticamente son las mismas en todas las inspecciones de los diferentes tipos que tenemos aquí. Entonces, la recomendación ahí es que tengan la información lista, tengan la información ubicada, y de preferencia lograr que el inspector anote los documentos que sí están disponibles en ese momento, para evitar tenerlos que llevar posteriormente a la Secretaría del Trabajo. Eso es en cuanto a la parte documental. Por otro lado, tenemos la parte de las entrevistas. El inspector muchas veces hace entrevistas a los trabajadores para verificar el pago de prestaciones, el cumplimiento de obligaciones en general, por ejemplo, la afiliación al Seguro Social, la afiliación al Infonacot, o bien la verificación de que hay espacios
de los que establece la ley o herramientas de las que establece la ley. Herramientas para trabajar, el número suficiente de asientos para los trabajadores, las áreas de descanso, la señalización, todos los temas de rampas y barandales y señalamientos para discapacitados. Es decir, son cuestiones o es una parte de la inspección en la que el inspector tiene que verdaderamente hacer un recorrido por la planta para tomar sus notas y hacer también las anotaciones que correspondan respecto de si la empresa cumple o no cumple con las obligaciones. Oye, Carlos, también hay un tema importante ahí. Muchas veces los inspectores, entre más información le des al inicio de la inspección, entre más documentos le exhibas de los que te están pidiendo, puede ser que se den por satisfechos y ni siquiera te pidan, o sea, inician con dame 6 meses de recibos. Le traes el primer mes, lo empieza a ver, a esa vez que ya no me des lo demás. Listo, check. Lo mismo en la inspección, los recorridos. A mí me tocaron inspecciones durante el inicio de la pandemia, donde el inspector desde una sala, era un inspector federal bastante relajado, muy buena onda, el sentado ahí en la sala, oye, ¿tienen esto en la planta? Sí, sí lo tenemos. ¿Tiene señalizaciones de estos? Y así como le íbamos diciendo que sí, iba checando el cuadrito diciendo sí cumple, sí cumple, sí cumple. Eso va de la mano con lo que les comentaba hace rato. Si se hace una buena relación con el inspector, si hay buen trato y si le proporcionamos sobre todo la información que nos está pidiendo, es muy probable que se facilite esa inspección, que se vayan rápido y que nos pidan menos documentos o un recorrido más corto de la planta, ¿no? De acuerdo. Y es muy común que cuando el inspector va viendo que lo único que se va a encontrar es un óptimo nivel de cumplimiento, entonces digamos que disminuye su nivel de exigencia, ¿no? Una empresa que cuando los inspectores llegan a una empresa que tiene la información lista, que tiene la información completa y que la tiene disponible para la revisión, pues muchas veces se tranquilizan, ¿no? Regresándome un poco al inicio de la inspección, pasamos por la parte de identificar claramente al inspector y luego comentabas, Enrique, la parte esta de invitar al inspector a pasar y hacer que el inspector a lo mejor ofrecerle algo de tomar y demás. Yo creo que es importante hacer ahí un par de reflexiones. En primer lugar, evidentemente no tenemos por qué maltratar a la persona, ¿no? No nos conviene rechazar a la persona ni a la inspección, pero también es importante conocer los límites que esa persona tiene, conocer los límites que tiene en cuanto a facultades legales, hasta dónde puede llegar la inspección, cuáles son los documentos que nos puede pedir y cuáles son los documentos que no nos puede pedir. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Estar al pendiente de cualquier tema de corrupción como el que decías ahorita, si me hago de la vista gorda, si me dan $2,000, ¿no? Porque en ese tipo de cosas, evidentemente, la recomendación es no acceder a nada de eso, ¿no? Y en la medida que la empresa va avanzando durante la inspección y va proporcionando los documentos, el inspector va tomando cierto rumbo, va tomando cierta, digamos, cierta forma de llevar la inspección o cierto estilo de llevar la inspección, que muchas veces obedece a la manera en que está siendo atendido por la empresa o la manera en que está reaccionando la gente con quien entiende la diligencia. Entonces, pero la empresa en todo momento necesita tener frente al inspector a una persona que tenga conocimiento de causa, que sepa cómo llevar la inspección y que sepa cuáles son las obligaciones que hay, cuáles son los documentos que debe exhibir y cuáles son los alcances que puede tener la inspección para evitar que dentro del acta se vaya a establecer alguna obligación que no nos corresponde y también para saber qué contestar abiertamente, ¿no? Si nos piden un documento que no es obligatorio, entonces poder decir, ese documento no lo tengo, pero no es obligatorio, ¿no? Y poder ir llevando la inspección de tal manera que es decir, con la mentalidad de que el procedimiento de inspección como tal inicia con la visita domiciliaria.
Ese es el paso número 1 del procedimiento. Y el inspector solamente debe ir a inspeccionar documentos o a inspeccionar el sitio con la idea de captar información, con la idea de identificar, digamos, con la idea de tomar una fotografía de cómo están las cosas en ese momento en el que les cayó la inspección. Cuando a principios del año pasado, cuando surgió la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación y que empezamos a hablar de todos los temas del REPSE famoso, el de los servicios especializados. La Secretaría del Trabajo a nivel federal estableció que el criterio que iba a llevar la Secretaría era que si cualquier trabajador, cualquier persona que no fuera trabajador del sitio donde se prestan los servicios, estaba ahí físicamente, ponía un pie ahí, entonces ya era suficiente para que se pusiera el REPSE. Y lo que eso ha provocado es que pues, se busca obtener REPSES donde tal vez no corresponda, ¿no? Pero ese criterio que estableció la Secretaría del Trabajo, pues no está en la ley, es un criterio que dijeron en los webinars, ¿no? Pero la cuestión aquí es que a la luz de las inspecciones, pues teníamos que hacer la referencia en el sentido de decir, bueno, si en ese momento ese proveedor que estás en duda respecto de si tiene REPSE o no tiene REPSE, o le corresponde o no le corresponde, si en el momento en que está esa persona ahí, llega la inspección, pues la Secretaría del Trabajo te lo va a observar. ¿Quién es ese trabajador que está ahí trepado en esa escalera o moviéndole esa máquina y que no trae el gafete de la empresa o que no trae el distintivo de la empresa? Si es un cliente, un trabajador de un proveedor y en ese momento hay inspector, entonces en ese momento digamos que hay el riesgo de que la Secretaría del Trabajo diga que estamos en incumplimiento en materia de subcontratación. Entonces, el tema aquí es poder tener mucha claridad respecto de cuáles son nuestras obligaciones como patrón y podernos defender en el buen sentido de la expresión frente a un inspector independientemente de la circunstancia específica. ¿Querías comentar algo, Enrique? Sí, el hecho de que no debemos de perder de vista que una de las facultades y también obligaciones de los inspectores es informar a la autoridad correspondiente de cualquier irregularidad que noten dentro de la empresa, sea laboral o no. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó en una empresa que un inspector se encontró un galón de cloro ahí en un closet, pero un galoncito así normal de esos Clorox que compraron en la Walmart al otro lado y estaba en la planta aquí en Tijuana. No traía la etiqueta traducida al español y lo primero que hizo fue amenazar con eso y sí denunció ante la autoridad correspondiente que efectivamente teníamos productos químicos indebidos o no etiquetados debidamente y eso ya después fue motivo de impugnación y lo que tú quieras, pero son portavoces para otras autoridades, mejor dicho, son observadores para otras autoridades y deben, dentro de sus facultades y sus obligaciones, dar aviso de cualquier irregularidad adicional. Gracias, Enrique. Y regresando un poquito al tema de REPSE y proveedores y demás, otra recomendación práctica que dejará a las empresas en un plano de mayor seguridad legal es tener muy bien acotado con sus proveedores la facultad que ustedes como cliente tengan de auditar a esos proveedores, porque si les llega una inspección de la Secretaría del Trabajo a ustedes y en ese momento el trabajador de ese proveedor está ahí, entonces es auditable todo. Entonces, de alguna manera que ustedes se puedan convertir en auditores de sus proveedores para verificar que sus proveedores están en cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones patronales, que el proveedor, ese proveedor de servicios especializados que tiene REPSE, de veras esté en cumplimiento de sus obligaciones legales. Es una recomendación práctica que les podemos hacer en términos de quedar protegidos de cualquier eventualidad, ¿no? De cualquier tema de multas y sanciones por estar en incumplimiento. Entonces,
Bueno, nada más comentarles que evidentemente cuando hay, sobre todo en temas de seguridad y salud, hay responsabilidad solidaria claramente establecida en la ley. No podemos decir, se está quemando la planta, que venga el proveedor y saque a sus trabajadores, nos tenemos que ir todos y hay una clara responsabilidad de la responsabilidad solidaria de la empresa que recibe el servicio en temas laborales en general, pero sobre todo en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahondando un poquito más en el tema de las inspecciones en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y con la intención de estar alertas con ese tema porque ya estamos cerca de empezar a pagar la PTU y de empezar a recibir inspecciones con este tema. Digo, faltan 2 meses, pero de aquí a 2 meses no vamos a repetir este webinar. En mi experiencia hay una lista de documentos muy específica que les van a pedir en temas de PTU. La primera es el acta constitutiva de la comisión mixta para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Y ahí me gustaría pausar para compartirles una experiencia. Con la creación y la entrada en funcionamiento de la actividad registral del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando hemos querido tener creada una comisión, nos piden que proporcionemos el listado de firmas. Y me pasó en un tema de reglamento interior de trabajo, pero me parece adecuada la analogía. La creación de la comisión mixta de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa establece la ley que debe ser creada por igual número de de representantes de los trabajadores y de la empresa. Los trabajadores deben elegir a sus propios representantes y entonces si los trabajadores eligen 2, entonces la empresa designa 2, ¿no? La empresa designa, puede ser representante legal o no. Recordar que para efectos patronales hay representación patronal aunque no tengamos poder. Entonces, la realidad es que podemos tener a una persona con poder y sea representante de la comisión o no, y de todas maneras puede ser de la comisión. La conclusión es, no tienen que ser representantes legales para ser miembros de la comisión como representantes del patrón. Y en cuanto a los trabajadores tendrían que, en teoría, votar para decidir si les interesan esos representantes. Lo que pasa en el mundo real es que la empresa, tal vez el área de recursos humanos, propone a los 2 o a los 3 representantes que vayan a ser representantes de los trabajadores y luego se hace una campaña de comunicación con la gente para decirles estos son los que quieren ser representantes y entonces se reúnen las firmas para confirmar que la gente está de acuerdo con esas designaciones. Ya en un plano mucho más conservador y tal vez más transparente, se podría lanzar una convocatoria para que se anoten los trabajadores que estén dispuestos a formar parte de la comisión y con base en eso crear ese comité. Una vez que ya se reúnen las firmas y el patrón ya decidió quiénes van a ser sus representantes, entonces se hace un acta donde se dice, se crea la comisión mixta de PTU y aquí estas van a ser las personas y aceptan el cargo y se anexa la lista de firmas. Ya está lista la comisión de PTU. Y este procedimiento que les acabo de describir es igual para todas las demás comisiones que vienen en la ley. La de PTU, la de capacitación y adiestramiento, la del cuadro de antigüedades. Me falta seguridad de higiene. Entonces, ya tenemos la comisión. Importante saber que de acuerdo con la ley, no es necesario renovar la comisión cada año. Si tenemos a los representantes como empleados activos y tienen ahí varios años, esa comisión sigue funcionando, no la tenemos que cambiar cada año. Importante un tema aquí, la ley no nos especifica cuántos representantes, entonces a algunas empresas les gusta poner representantes y suplentes. Entonces pone 2 representantes y 2 suplentes.
Eso implica que entonces la empresa también deba tener 2 representantes y 2 suplentes. Y en alguna ocasión me tocó en una inspección que como uno de los suplentes ya no era empleado, ya no formaba parte de la compañía, entonces la autoridad nos decía que ya la comisión no existía como tal porque no estaba integrada, ¿no? Pero bueno, ahí la recomendación es mantenerlo lo más sencillo posible, a lo mejor 2, máximo 3 representantes, depende del número de trabajadores de la empresa, pero insisto, no viene en la ley una ración de por cada X número de trabajadores tendrás cada número de representantes. Ya tenemos la comisión formada. Siguiente documento, el acta de entrega. Dice la ley que cuando ya tenemos la declaración anual de impuestos, lo tenemos que entregar a los trabajadores, a la comisión, y ahí se recomienda tener documentada la entrega. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que tenemos la obligación de entregarle la carátula de la declaración anual de impuestos para que y toda la información necesaria para que la comisión pueda generar el proyecto de reparto. Entonces ese fue el segundo documento. Además corre el término para que la comisión haga sus objeciones ante la Secretaría de Hacienda. Entonces es muy importante tener claramente documentado que ya le entregamos la declaración anual de impuestos a la comisión. Tercer documento, el proyecto de reparto. En teoría, la comisión se reúne, recordemos que tiene representantes de los trabajadores y representantes del patrón, y tienen también toda la información necesaria para el cálculo. Recordar que la PTU es el 10% de la utilidad gravable, la mitad se reparte de acuerdo con el salario y la otra mitad de acuerdo con el número de días trabajados por cada empleado. Y en teoría ellos hacen un proyecto de reparto y generan una lista donde dicen cuánto dinero le toca a cada trabajador. En el mundo real, el área de nóminas saca el cálculo. El área de nóminas tiene la información, la tiene en el sistema de nóminas y la comisión lo único que hace es revisarla y aprobarla. Entonces, ese fue el tercer documento que les van a pedir en una inspección de PTU. Y el cuarto documento son los comprobantes de pago, que en este caso, todos los pagos de PTU se hacen por conducto de la dispersión de nómina, con un recibo timbrado y con una transferencia bancaria que el trabajador recibe en su cuenta de banco. Entonces, resumiendo, 4 documentos. Acta de elección de representantes para la creación de la comisión, acta de entrega de la declaración anual de impuestos y demás información, proyecto de reparto y recibos de salario. Con esos 4 documentos, ustedes sacarán adelante cualquier inspección de la Secretaría del Trabajo en materia de PTU. Puede venir el tema de PTU por la parte exclusiva de PTU o puede venir en una de condiciones generales de trabajo donde les pidan toda la lista larga de documentos y además les agreguen el tema de los 4 documentos de PTU. No sé si tengas alguna aclaración ahí, Enrique. No, solamente mencionar que el hecho de que se estén llevando ya los documentos ante el Centro Federal nos ha traído muchas novedades a las que no estábamos acostumbrados. Depende del analista que te toque, se pueden poner muy creativos, muy conservadores y la verdad ahora con el depósito de reglamentos interiores de trabajo, hasta IFE de los representantes de las comisiones nos pidieron y creo que en un caso hasta de todos los trabajadores. Entonces como que de pronto la persona que está analizando los documentos no dimensiona la nómina, la plantilla tan grande que tenemos de empleados. Una empresa que tiene 2,000 empleados, imagínate proporcionarle 2,000 INES, IFES o lo que sea. Entonces, sí hay que hacer, como dice Carlos, mantener el acta lo más sencilla posible, lo más concreto y no ponernos demasiado creativos con suplentes y vicepresidentes y todo esto porque nada más nos va a complicar las cosas, ¿no? Sí, correcto, de acuerdo. Y bueno, les decía al principio, hay visitas extraordinarias, esas son sin previo aviso, no hay citatorio previo que les vayan a dejar. En ese momento llega el inspector y en ese momento les va a pedir que empiecen a proporcionar los documentos. Es obligatorio atenderlas, ¿no? Cuando se trata de una visita ordinaria, entonces sí les va a llegar un citatorio para que
tengan todo listo para dentro de las siguientes 24 horas, les dejan un citatorio. En la Secretaría Federal del Trabajo se supone que hay un sistema de turnos aleatorio donde puede que les llegue la inspección por un sorteo. No me ha tocado todavía que eso suceda. En la Secretaría del Trabajo me parece que los inspectores son mucho más conscientes, mucho más, en algunos casos más conocedores de algunos temas. Entonces es como menos malo. Por ejemplo, ahí en el tema de la pandemia, cuestionable en realidad si la Secretaría del Trabajo tenía las facultades para clasificar a una empresa como actividad esencial o no esencial, pero la realidad es que en la Secretaría Federal del Trabajo sí se animaron a clasificar a ciertas empresas cuando llegaban y les justificaban que si eran empresas esenciales, lo ponían claramente en el acta. Esta empresa puede seguir funcionando porque se considera una actividad esencial conforme al decreto, ¿no? Insistir en la presentación de los documentos en el momento de la inspección, eso les va a evitar trabajo de tener que presentar documentos posteriormente. Y pues lo que les mencionaba también, que la intención de la visita pues precisamente es verificar los documentos en ese momento. Se hace un señalamiento de un representante para la inspección. Como les decía, para efectos patronales puede ser una persona con poder legal o no, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo. Los directores, administradores y gerentes de carácter general tienen facultades de representación patronal, entonces normalmente se señala un representante. De todas maneras, dentro del checklist de la Secretaría del Trabajo en el Estado viene la solicitud de un representante legal, o sea, una persona que pueda obligar a la empresa. La mejor recomendación que les puedo hacer es que se aseguren de tener a una persona que sepa qué hacer. Si no tiene poder, es mejor que sepa qué hacer a que tenga poder. A lo mejor el representante legal puede ser una persona que no tiene nada que ver con los temas laborales y puede firmar el acta, pero enseguida está una persona que sí conoce de los temas de recursos humanos, que sí conoce de las estructuras laborales de la compañía y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Y luego tenemos el tema de los 5 días para hacer manifestaciones, que como les decía hace un rato, algunos inspectores, en mi opinión, puede ser por temas de carga de trabajo. Nos acaba de tocar una inspección donde llegaron, estuvieron si acaso media hora en lo que llenaron el acta para poder decir que la empresa no tenía nada. No tiene nada, no cumple. Presenta todo dentro de 5 días ante la Secretaría del Trabajo y así tuvo que ser. Pero en realidad ellos deberían ir y hacer la inspección de documentos en el sitio. Y esos 5 días los usamos para hacer cualquier presentación de documentos que sí existen, pero que no los tenemos disponibles en el momento de la visita. Recordemos que la visita puede ser sorpresiva, entonces no tenemos todas las carpetas o no tenemos todos los documentos. El poder del representante legal se lo llevaron a una audiencia o está en el registro público o tenemos tal vez tenemos un permiso que, por ejemplo, si es en materia de seguridad e higiene, que nos piden el permiso de las máquinas sujetas a presión, lo estamos actualizando y al día siguiente nos lo entregan. Es decir, de pronto hay documentos que en ese momento no tenemos, entonces tenemos 5 días para hacer manifestaciones o bien para poder entregar los documentos que no tuvimos disponibles en ese momento. Y siempre en este tipo de pláticas a mí me gusta ayudarles a identificar dónde es necesaria la intervención del abogado de la empresa. Es en este momento. Antes de ir ante la autoridad y solamente entregar documentos, es muy importante que la preparación del documento sea diseñada por un abogado que les esté diseñando una estrategia para que no los multen, para echar abajo la inspección cuando sea ilegal o para defenderse adecuadamente. Y ahorita Enrique nos va a hablar de las opciones para defenderse.
pero es muy importante que desde el momento en el que hacemos las manifestaciones en el lapso de los 5 días, empecemos a dar indicios de que nos vamos a defender y sobre todo a no consentir con la exhibición de documentos o con la falta de manifestaciones que nos convengan dentro de ese lapso. Al mismo tiempo, es importante conservar la calma y decir, ese documento no lo tengo disponible, lo voy a presentar dentro del lapso de 5 días. Es decir, el tema de los 5 días es una herramienta muy, muy valiosa que debemos cuidar mucho y que debemos aprovechar muy bien en beneficio de la inspección, pero también en beneficio de una posible medio de defensa que vayamos a necesitar. Y el otro tema muy importante es que cuando ya estamos dentro del procedimiento administrativo de la inspección, podemos solicitar que nos den una prórroga para dar cumplimiento a las estructuras laborales que no tuvimos disponibles en el momento o que simplemente no existen en la empresa. Platicando con la gente de la Secretaría del Trabajo del sexenio pasado, no de ahorita, nos decían, es más, creo que fue hasta antes, con Felipe Calderón, cuando modificaron el reglamento de inspecciones, el resumen, digamos, de la exposición de motivos cuando se modificó ese reglamento, donde se incluyeron estos 30 días, en una presentación que hicieron decían que llegaba el inspector a la visita domiciliaria, tomaba una fotografía de cómo estaban las cosas en ese momento y se iba. Y allá en su oficina decía, mira, esta persona no tiene casco, esta persona no tiene lentes de protección, esta persona no tiene cubrebocas en este caso, por ejemplo. Entonces, digamos que implementaba el resultado de la inspección con base en la fotografía que tomaba. Si alguien salió sin casco en ese momento, si alguien salió sin lentes en ese momento, si alguien salió despeinado en ese momento, ni modo, la multa iba para adelante. Y entonces la empresa lo que hacía era que pues contrataba un abogado para que le peleara la multa. Y además en aquel entonces pues las multas eran de 10, 12, 14 mil pesos o no mucho dinero, ¿no? Con la reforma establecen la posibilidad de que la empresa solicite una prórroga o que incluso la autoridad le dé una prórroga para la implementación de las estructuras que no existan o están incorrectas. Y entonces decía este expositor que les comento, y con este nuevo reglamento, entonces el inspector va, toma una foto, pero le da al patrón la opción de que dentro del lapso de 30 días tome otra fotografía con las correcciones ya hechas y vaya y le diga, oye, mira, ya salimos todos bañados y peinados, ahora júzgame con esta nueva fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque si en la primera fotografía, con la ley anterior, si en la primera fotografía se hizo la inspección, se toma la foto y el trabajador sale sin casco, lo que pasaba era que el patrón recibía la multa, el abogado se encargaba de que el patrón no pagara la multa, y un año después regresaba el inspector y se encontraba al mismo trabajador otra vez sin casco. Entonces no se estaba cumpliendo la función, sobre todo en temas de seguridad e higiene, de que las empresas incrementaran su nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Porque era más barato pagar la multa o pagarle el horario al abogado, ya ven cómo son los abogados, que hacer la corrección, ¿no? Entonces ahora la autoridad te dice, ok, te doy 30 días. ¿Te falta más tiempo? Pídemelo, te doy otros 30 días. Hasta 90 días hemos logrado de prórroga con la intención de cumplir y evitar la multa. Pero lo que sí es que ahora las multas son importantemente diferentes y mucho más altas. Antes, o sea, si la multa costaba 8 o 10 mil pesos, pues el patrón decía, deme 2 para llevar y sigo trabajando sin hacer la corrección, ¿no? Adelante, Enrique. El tema de las prórrogas también hay que manejarlo con cuidado porque te las van a otorgar siempre y cuando haya un avance, haya una intención de cumplimiento. Si no evidencias tú ante la autoridad que estás trabajando en ello, no te lo van a dar. Claro, y que se justifique la solicitud, ¿no? O sea, si le dices, dame 90 días para corregir mi reglamento interior de trabajo, pues no te van a dar 90 días, a lo mejor te dan 15, 20, a lo mejor 30.
Pero si les dices, a ver, tengo la solicitud de esta máquina sujeta a presión, la solicitud de renovación del permiso de la máquina sujeta a presión y ya presenté la solicitud ante la Secretaría, está pendiente de entrega, pues bueno, entonces ahí hay una clara intención de la empresa de estar en cumplimiento, ¿no? Sí, alguna modificación a la estructura del edificio o una rampa para discapacitados, algo que tome un poco más de esfuerzo y, como dices, que se justifique. Correcto. Y bueno, posterior a la conclusión de todos los términos que ya nos dieron, entonces va a venir una resolución de la Secretaría del Trabajo donde nos emplazan al procedimiento administrativo. Se lleva a cabo todo el procedimiento administrativo donde tendríamos ya formalmente, y esta es como la segunda etapa. O sea, la primera etapa fue de la inspección como tal. Ya nos hicieron la visita domiciliaria, ya pasaron los 5 días. Perdón. Y entonces nos emplazan al procedimiento administrativo, que es donde nos dan las prórrogas. Se presentan los documentos. Ya el patrón ya dice, ok, ya esto es lo que pude hacer, ¿no? Y ahí viene ya la etapa donde la Secretaría emite una resolución estableciendo multas. Hay que tomar en cuenta que cuando hay una reincidencia, la multa normalmente se duplica. Entonces es importante estar al pendiente de si nos llega una inspección, vamos a hacer una corrección, solicitamos la prórroga, nos la dan, no cumplimos, nos multan. Y luego, después de un tiempo, que normalmente un año después regresan con el mismo tipo de inspección, llegan y nos encuentran con el mismo tipo de violación, lo más probable es que la multa se duplique. Muchas veces las autoridades incurren en fallas tanto de fondo como de forma. Desde mostrar el gafete de identificación del inspector hasta el fundamento legal o la motivación legal sobre la cual se basa la sanción que está implementando la autoridad. Y es importante también saber que hay medios para defenderse en contra de las ilegalidades de las autoridades, y para eso le paso el micrófono a Enrique. Adelante, Enrique. Gracias. Vamos con la otra parte de la presentación. Ok. Bueno, no todos son obligaciones y malas noticias, ¿no? También el empleador visitado tiene ciertos derechos, y dentro de esos derechos los más importantes son: el primero, que el inspector le entregue la orden de inspección original. Cuando se presenta un inspector a nuestras instalaciones, ya vimos, lo primero que tiene que hacer es identificarse. Ya que nos aseguramos de quién es, se le pregunta ¿para qué viene? Pues vengo a llevar a cabo esta inspección y aquí está la orden, aquí está mi comisión. Es importantísimo leer con cuidado esa orden, porque ahí es donde se va a delimitar el alcance de lo que ellos pueden hacer. Hay que recordar que la autoridad, a diferencia de los ciudadanos, únicamente tienen permitido hacer lo que la ley les autoriza. En el caso de los ciudadanos es al revés: lo que no está prohibido está permitido. Entonces, esa acta va a ser la guía, va a ser el principio, el fin, va a ser el límite de lo que puede hacer ese inspector durante su visita en la planta. Entonces, es derecho nuestro el que nos otorguen esa esa orden de inspección, que nos entreguen el documento firmado en original. Si el documento no viene con una firma autógrafa del director de inspecciones o de la persona facultada, no es una orden que cumpla con los requisitos legales para considerarse válida. El siguiente derecho que tenemos es el que ya platicamos, que se identifica el inspector. Tenemos el derecho de comprobar la veracidad y la identidad del inspector. El hecho de que el inspector lleve prisa, el que venga de mal humor, el que cualquier situación de ese tipo, no coarta nuestro derecho a asegurarnos de quién es la persona que nos está visitando y cuáles son sus intenciones. Entonces,
pues con todo respeto, hay que pedirle que se espere tantito mientras se verifica su identidad y se corrobora el hecho de que la inspección, la orden que él recibió es auténtica. El siguiente derecho que tenemos es el de hacer uso de la palabra durante la inspección y que se asienten las manifestaciones en el acta. Ya lo comentó Carlos. Es bien importante cuando el inspector está asentando cuestiones que no son veraces o cuando, por ejemplo, en el ejemplo que también puso Carlos, que llegó el inspector con prisa y en media hora se aventó puros no cumple, nada más para terminar su inspección rápida. Obviamente queremos hacer uso de nuestro derecho para manifestar. El inspector no está haciendo una inspección realmente, simplemente está palomeando los cuadritos y eso nos va a ayudar posteriormente a la defensa. Dentro de esas manifestaciones, lo recomendable es que seamos lo más explícitos posible. Si nos está pidiendo un documento determinado que sabemos que sí existe, pero que en ese momento no lo tenemos a la mano, entonces eso es lo que hay que manifestar. Se le pide que asiente que la copia de la prenómina que me está pidiendo sí se tiene, pero en este momento no existe y se proporcionará dentro de los 5 días que nos llegue a conceder la autoridad. El siguiente punto es presentar el escrito con observaciones, con nuestras defensas y pruebas. Es el escrito que refirió Carlos, que tenemos 5 días para presentarlo ante la autoridad responsable, sea la Secretaría del Trabajo Federal o la local. Tenemos el derecho también de firmar el acta de inspección. Mucha gente tiene miedo a firmar los documentos. A mí siempre me han dicho que no firme nada, entonces yo no firmo. Esa puede ser un arma de doble filo y hay que manejarlo con cuidado. Yo soy de la idea de que si el acta está correctamente elaborada, nos concedieron el derecho a manifestar lo que queremos, se asentó de esa manera, verás, lo mejor que podemos hacer es firmarlo, porque nosotros nos vamos a quedar con una copia de ese documento y en caso de que posteriormente sea alterado va a constar qué es lo que realmente decía al momento de la diligencia. El dejar un documento sin firmar, lo único que hace es abrir la puerta a que lo alteren a su voluntad, ¿no? Por supuesto, esto funciona nada más cuando nosotros nos quedamos con una copia de ese documento. Inclusive nos tocó una vez en una inspección en la que se puso demasiado bravo el inspector y esto fue al inicio de la pandemia. Y quizás este cliente aquí escuchándonos se va a acordar perfectamente. Llegaba un inspector, como llegaron varias veces en los primeros meses, me marcaban por el celular, se ponían el celular en la bolsa de la camisa y yo estaba en vivo y en directo escuchando toda la inspección y por el WhatsApp estaba coachando a otra persona que estaba enseguida del encargado de llevar la inspección y estaban haciendo las manifestaciones. Cuando se negó el inspector a sentar eso en el acta, yo le dije, cuando te pasen el acta a firmar, ahí te avientas toda la letanía, ¿no? Se hace constar que cuando se me dio el uso de la voz y el inspector, hey, no puedes rayar ahí. Claro que puedo rayar. No me diste el derecho de manifestar en su momento lo que yo quería, entonces no nada más te firmo, sino que voy a sentar en esta acta que tú te vas a llevar, que no me lo permitiste y todas las violaciones que estás cometiendo. Recuerden que este documento va a ser fundamental para su defensa, es el inicio del procedimiento y tiene que estar lo mejor armado posible para poder ayudarles en caso de que sea necesario. También tenemos el derecho que nos entreguen la copia del acta terminada con las firmas autógrafas de las personas que participaron en ella. Esto va a ser el inspector, es el encargado por parte de la empresa de atender la diligencia y 2 testigos. También tenemos el derecho de recibir orientación por parte del inspector. Se supone que no nada más vienen con la espada desenvainada a cortar cabezas, ¿no? Se supone que también nos deben de brindar orientación y asesoría. Hay unas historias con final feliz ahí en el que los mismos inspectores después se avientan el moonlighting y te dicen, bueno, si quieres yo te asesoro después de horas de trabajo a poner en regla tu empresa. Voy a ser más permisivo en esta inspección, pero me contratas y yo te ayudo y ahí vamos llevando de la mano todo este tema.
Y también tenemos el derecho de denunciar en caso de que se cometa alguna irregularidad durante la inspección. El tema de las fotografías y los videos, obviamente por la facilidad de traer el celular y de que puede realizar todas estas funciones, surge la pregunta si pueden los inspectores tomar o no fotografías o tomar videos durante una inspección. En la ley no viene, la ley no les autoriza de manera expresa el que lo puedan hacer, en los reglamentos de inspección tampoco. Tendríamos que ver cómo viene ordenado la inspección. Si en la orden de inspección les están facultando expresamente para tomar fotografías y video, después ya veremos si lo impugnamos, pero de momento se le debe de permitir al inspector hacerlo. Si no trae esa facultad y nosotros como empresa sentimos que se estaría violando la privacidad de los trabajadores, que se estaría poniendo en riesgo algún secreto industrial, alguna de estas cuestiones en las que los inspectores, por supuesto, no piensan, nos podemos oponer y manifestarlo cuando nos den el uso de la voz. Dentro de los documentos, una cuestión también que se me vino ahorita a la mente, es muy común que dentro de los documentos que nos pida el inspector, nos exigen el reglamento interior de trabajo depositado ante la Junta y viene como documento obligatorio dentro de esta lista. Es bien importante matizar esta situación. Tener reglamento interior de trabajo no es obligatorio. Sin embargo, si el patrón quiere aplicar medidas disciplinarias dentro de su empresa, no solamente es obligatorio el reglamento, sino que debe de estar depositado ante la autoridad, que ahorita ya es el Centro Federal de Registro Laboral. Entonces, sí es un matiz importante, porque también nos tocó recientemente con esta administración pasada que nos querían imponer una multa porque la empresa no exhibió su reglamento depositado. Y yo dije, espérate, si tú no estás facultado para sancionarme por eso, porque yo no estoy obligado a tener reglamento. Si me hubieras preguntado si aplico medidas disciplinarias, como suspensiones sin goce de sueldo, y aparte no te exhibo el documento, el reglamento debidamente sancionado, pues entonces sí procede la multa. Ahora vamos a pasar a la, si esta cuestión me deja, vamos a pasar, ahí está, a las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que nos pueden aplicar durante una inspección, o mejor dicho, como consecuencia de una inspección? Nos hacen la visita de inspección, nos dan término, no cumplimos con la exhibición de los documentos, no cumplimos con la aplicación de las normas laborales, entonces lo que sigue pues, es la imposición de una multa. ¿Qué se toma en cuenta para la imposición de una multa? Son estos 5 puntos. La intencionalidad, eso quiere decir si el patrón realizó la acción o incurrió en la omisión de la aplicación de la norma de manera intencional, si simplemente fue por desconocimiento. Deben de evaluar la gravedad de la falta. Si es una cuestión mínima, pues entonces la multa debería de ser mínima también. Si es una cuestión grave, pues entonces se puede ir a los límites superiores. ¿Cuáles son los daños producidos o cuáles son los daños potenciales que se pudieran producir por la acción o la omisión del patrón? Se toma en cuenta también la capacidad económica del patrón en la imposición de las sanciones. No es lo mismo que le impongan una multa o no le van a imponer la misma multa a los abarrotes de la esquina, a una papelería, que a una empresa multinacional, ¿no? Y el 5º punto a tomar en cuenta es la reincidencia. Esta reincidencia de la que ya habló Carlos se considera que ocurre cuando la misma acción en la misma omisión en diferentes inspecciones se advierta que existe la misma situación, pero es dentro del periodo de 2 años. Entonces, si el día de hoy nos realizan una visita de inspección y nos observan algún punto y regresan el año próximo y nos observan el mismo punto, entonces se considera que somos reincidentes. Sin embargo, si regresan dentro de 3 años y persiste esta violación o esta omisión por parte de la empresa, entonces ya no se considera reincidencia. El efecto de esa reincidencia es la
de que la multa se duplica. Y ahorita van a ver que no es poca cosa, ¿no? En el caso de las sanciones, aquí vamos a ver 4 tipos de sanciones que nos imponen. La Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud y la Ley de Infraestructura de la Calidad. La Ley Federal del Trabajo, la principal sanción que nos impone es en el caso de que nos rehusemos a que se lleve a cabo la inspección. Si al momento de llegar el inspector, identificarse, exhibir su acta de inspección, perdón, su orden de inspección, y nosotros verificar que todo está correcto, si se reúnen todos los requisitos, si nos negamos a permitirle el acceso o a realizar esa inspección, entonces vamos a tener un término para exhibir la documentación que nos va a requerir de cualquier manera. Sin embargo, el hecho de que exhibamos esa documentación no nos va a quitar de encima una multa que va a oscilar entre los 250 y los, perdón, ¿cuál es la cantidad? Y los 5,000 UMAS. El valor de la UMA ahorita en 2022 es de 96 pesos con 22 centavos. Entonces estamos hablando de una multa que puede oscilar entre los 24,000 pesos y los 480,000 pesos. Ahora, si las violaciones, esto es solamente por negarnos, por impedir el desahogo de la inspección. Es muy importante tomar en cuenta que en el caso de la aplicación de sanciones en materia laboral, si la violación afecta a un solo trabajador, entonces van a aplicar las multas sencillas de las que estamos hablando. Si afecta a varios trabajadores, se va a multiplicar esa multa por el número de trabajadores afectados. Entonces, si estamos hablando que nos van a aplicar una multa de 50 UMAS y tenemos 100 trabajadores, entonces la multa de 4,811 la tenemos que multiplicar por 100. Estas multas también son independientes de cualquier otra. Entonces, esta concurrencia en las multas puede hacer muy grave el problema, puede elevar muchísimo la contingencia, ¿no? que tenemos que enfrentar nosotros. Ahora, que lo está poniendo ahí, ¿no? Si un acto o la omisión se incurre en varias violaciones, entonces las sanciones van a ser independientes, acumulativas, se van a sumar. Ahora, la ley del procedimiento administrativo establece otro catálogo de sanciones. Puede ser una amonestación, simplemente con un apercibimiento, puede ser una multa, puede ser una multa adicional por cada día que persista la infracción. Si ellos realizan una inspección el día de hoy y hoy te dicen, te falta la rampa para personas discapacitadas, tienes 10 días para construirla, tú no solicitas prórroga, no la construyes, entonces te van a aplicar, aparte de la multa, una multa por cada día de retraso. Puede llegar a aplicarse sanciones de arresto hasta por 36 horas, inclusive la clausura temporal o permanente, parcial o total del establecimiento y las demás que señalen las leyes o reglamentos, la Ley Federal del Trabajo y las otras que mencionamos ahorita, ¿no? Aquí van a ver que se repite un poco lo que veíamos en la Ley Federal del Trabajo. Las sanciones administrativas se imponen en más de una de las modalidades previstas en esta ley, salvo el arresto. Entonces puede concurrir una multa y un arresto y una clausura. Pueden concurrir 3 multas y una clausura. Lo que no puede duplicarse es el arresto. Ese es solamente en una ocasión. Todo lo demás puede concurrir y puede duplicarse. En el Reglamento Federal de Seguridad y Salud ya se vuelve un poquito más caro. El rango de aplicación es de 50 a 5,000 salarios mínimos del Distrito Federal. El reglamento no lo han actualizado, ya no debería ni siquiera de mencionarse el Distrito Federal y deberían de cambiarlo a UMAS. Sin embargo, así es como existe en este momento. Y esos son los valores de 8,600 pesos hasta 864,000 pesos por violación por trabajador afectado.
¿Cuáles son las conductas sancionables de acuerdo con este reglamento? La falta de compliance documental, y al final del día eso se reduce todo. Como lo mencionó Carlos al inicio, el mejor consejo que se les puede dar es tener todos sus documentos en regla, que es este tema de compliance, tener tu cumplimiento de las NOM, llevar los registros de tu cumplimiento de las NOM, hacer tus diagnósticos, cumplir con tus programas, llevar tus manuales al día. Si no los tienes, entonces te expones a este tipo de multas. Las comisiones mixtas. Si no tenemos las comisiones mixtas existentes ni debidamente documentadas, podemos incurrir en este tipo de violaciones que resultan en sanciones. El no llevar a cabo la capacitación y adiestramiento. Este listado que les puse ahí de violaciones va en orden de gravedad. No me puse a transcribir a qué conducta, a qué omisión le corresponde qué multa, porque si no nos tardaríamos un montón. Pero de arriba hacia abajo es el orden de menor a mayor gravedad, y en esa función va aumentando el valor de la sanción. El omitir dar los avisos de accidentes de trabajo o de defunciones ya lleva un grado medio de violación, pero ya está dentro del rango alto. El no reportar los riesgos ocupacionales, el no tener la señalética para evitar riesgos de trabajo y la no implementación de medidas de seguridad. Eso es bien importante ahorita y hay que estar muy, muy atentos. El hecho de que nos hayan puesto a todo el país en semáforo verde y que aquí en México ya se acabó la pandemia, hay que tener mucho cuidado porque siguen vigentes los ordenamientos federales en materia de COVID. Todo lo que son filtros sanitarios, sana distancia, gel antibacterial, protección de ojos, todo este tema sigue vigente, hay que seguirlo implementando. Como pueden ver, es de las multas más altas. Ahora imagínense una multa de 864,000 pesos por el número de empleados que tengan, simplemente porque no se les provee el equipo de protección personal y no se están siguiendo las medidas de salud y de cuidados en COVID. Es un dineral brutal, ¿no? Y finalmente, en el grado más grave, tienen el trabajo de menores y trabajo de lactantes realizando trabajos peligrosos, trabajos nocturnos. Después viene la ley de infraestructura de la calidad, que vino a sustituir a la ley de metrología. Y aquí es el mismo tipo de sanciones. Puede ser un apercibimiento, una multa, clausura, arresto administrativo, pero agrega las siguientes: una suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro, designación, según corresponda. También la suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la evaluación de conformidad, y suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos. Entonces, prácticamente nos pueden detener la producción o la distribución de nuestros productos en caso de violaciones, ¿no? El rango de imposición de multas, curiosamente baja un poco, es de los 2,800 pesos y va hasta los 2,800,000. Ahí sí el límite máximo aumenta. Y los puntos que sancionan, por poner algunos ejemplos nada más, es el impedir una inspección o no proporcionar la información que nos están solicitando. Ese es el rango más bajo. Después, contravenir las NOMS, las normas oficiales mexicanas y los estándares obligatorios, y las omisiones que impliquen riesgo grave a objetivos de interés público tutelados por las NOMS. Entonces, esas son las sanciones desde un punto de vista general en las que podemos incurrir en caso de violación por estos temas. ¿Hay algo que quieras mencionar tú, Carlos, o seguimos con los medios de defensa? No, solamente subrayar dos cosas de las que has mencionado durante esta intervención. Número uno, el reglamento interior de trabajo no es obligatorio.
Hay empresas que han recibido multas por no tener reglamento interior de trabajo y legalmente no es obligatorio. Y dos, el énfasis en que las multas son por cada violación y por cada trabajador afectado. Entonces son acumulativas una tras otra. Vuelvo al tema de subcontratación. Cuando hay violaciones en el tema de subcontratación, es por cada trabajador que esté mal subcontratado, debería de decir, ¿no? Entonces, hacer ese énfasis nada más. Adelante con medios de defensa vamos adelantándonos con eso. Ok. Como que se le va la viada a mi computadora y luego ya no quiere. Los medios de defensa en realidad son comunes para competencia federal y competencia local. El primer medio de impugnación al que tenemos nosotros acceso, ya se lleva a cabo la inspección, algo sale mal, nos imponen una multa. El primer medio de impugnación que tenemos a la mano no es el amparo como el que comúnmente pensamos. Hay un recurso de revisión que nosotros podemos interponer ante la misma autoridad revisora. Ahí es donde nos van a hacer llegar ustedes todos los documentos y toda la información que le hayan presentado y la que no le hayan presentado a la autoridad derivado de esa impugnación, y nosotros dentro de esos 15 días hábiles que nos concede la ley a partir del momento en que nos notifican el acto administrativo sancionador, que es, en resumen y en palabras llanas, la imposición de la multa, entonces toda esa documentación la vamos a utilizar nosotros para combatir casi en la misma forma que un amparo el acto de autoridad. Ahí ya vamos a tratar de buscar cuáles son las violaciones técnicas en las que incurrió la autoridad para poder combatir este tema, ¿no? Posteriormente a esa revisión, si no funciona, entonces nos podemos ir a un juicio contencioso administrativo o a un juicio de nulidad. Esto ya se ve ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y finalmente, si todo lo demás sale mal, entonces ya nos vamos al juicio de amparo. Como pueden ver, tenemos varios medios de defensa. En competencia estatal es igual, como les decía, ¿no? En primer caso tenemos la revisión no existe, tenemos un juicio contencioso administrativo, después tenemos un recurso de revocación y es un juicio de amparo, pero estamos hablando prácticamente de los mismos términos y los mismos actos de autoridad que se van a combatir por medios muy similares. Muy importante recalcar lo que dijimos hace rato. Hagan uso de su derecho de manifestación en las diligencias, no lo dejen, no le tengan miedo a manifestar por escrito algo que vaya en defensa de lo que la autoridad está tratando de hacer constar como un punto negativo para ustedes. Nos tocó también durante pandemia un caso muy curioso. Llegó a una inspección la entonces directora de inspecciones con un séquito enorme de personas. Querían entrar al parque industrial a realizar una inspección, pero atinadamente los guardias del parque las detuvieron en la puerta porque al verificar la orden de inspección se dieron cuenta que el domicilio era en un lugar totalmente diferente, no coincidía absolutamente nada. Sin embargo, el nombre de la empresa venía bien. Esto desafortunadamente se tornó en una situación muy ríspida con las autoridades, y cuando se dieron cuenta que no se les iba a dejar entrar, se les pidió primero, oye, ve y corrige tu acta, y cuando tengas tu acta corregida regresas. Obviamente no les gustó porque era hacerles dar la vuelta, además era como la hora de comida, y decidieron llamarle una patrulla para hacer el uso de la fuerza pública y meterse al parque industrial y llevar a cabo la inspección. El resultado de todo esto fue que el policía se burlara de la directora y le dijera, señora, no la puedo ayudar a entrar aquí porque este domicilio al que le están ordenando entrar no es aquí. Entonces yo estaría cometiendo una violación y yo no me quiero manchar las manos, ¿no? Entonces todo esto quedó documentado, no de manera escrita por parte de nosotros, pero sí por el policía en su parte policial y además en videograbaciones de ahí mismo del parque industrial. Todos esos son documentos. Las grabaciones de video son documentos, los partes policiales, de todo eso nos vamos a valer
para impugnar cualquier acto de autoridad, ¿no? Es importante, es muy, muy importante, y sobre todo hacerse acompañar de testigos que puedan cerciorarse o que nos puedan ayudar a corroborar. Acuérdense de un tema muy importante: el inspector está investido de fe pública, y eso quiere decir que todo lo que él asiente en su acta o vaya y le reporte a sus superiores se va a considerar como cierto, y nosotros tenemos la carga de demostrar que no. Demostrar un hecho negativo es difícil, pero no imposible, y va a depender mucho de qué es lo que ellos están diciendo que hicimos, o cuál es la violación que cometimos, o cuál es la omisión, porque quizás se estén refiriendo a una de las obligaciones que nos imponen las leyes de cumplimiento de normas oficiales mexicanas, de requisitos de adecuación del inmueble, de protocolos, todo este tema que podemos demostrar de alguna manera. Entonces, no nos cansamos de decirles: entre mejor documentado tengamos todo nuestro cumplimiento, y también mientras mejor se documente el desarrollo de una inspección, va a ser mucho mejor para su defensa, ¿no? Adelante, Carlos. Listo, gracias, Enrique. Entonces, ya terminaste, ¿verdad? Voy con algunas preguntas frecuentes. Tal vez algunas de ellas ya las hemos mencionado aquí, pero bueno, ¿qué debe contener la orden de inspección? Evidentemente, el nombre completo y correcto de la empresa, el domicilio correcto y completo de la empresa, el tipo de inspección de la que se trata y el alcance de la misma. Es decir, si se trata de una inspección ordinaria o extraordinaria, de seguimiento, de comprobación, y si es una de condiciones generales, seguridad, higiene, capacitación y adiestramiento o PTU. ¿Puede un inspector llegar a hacer una visita domiciliaria sin citatorio previo? Sí, ya lo habíamos comentado, cuando se trata de una visita extraordinaria. ¿Qué debe contener el citatorio? Cuando se trata de una ordinaria donde nos dejan citatorio, debe contener también nombre y domicilio completo y correcto de la empresa, los datos de la orden de inspección, es decir, número de expediente, la autoridad que la emite, y por supuesto la fecha y hora exacta dentro del lapso de 24 horas para que se lleve a cabo la inspección. Es cuando se supone que está citado el patrón para ser inspeccionado, pero evidentemente la visita se lleva a cabo en el sitio. ¿Es obligatorio permitir al inspector que entrevista a los empleados de la empresa? Sí, la parte de la inspección incluye la entrevista por parte del inspector hacia los trabajadores de la empresa. ¿Qué pasa si alguno de los documentos que requiere el inspector no están disponibles en el momento de la inspección? Se pueden presentar en el lapso de 5 días, y si no existe el documento, entonces se puede solicitar un término para crearlo y para, por ejemplo, si fuera una comisión mixta o algún permiso, cualquier cosa que haga falta. ¿Qué pasa si alguno de los documentos que requiere el inspector no existe? Es obligatorio y no existe. Nos van a dar término. Hay que solicitar el término para crearlo, para tener esa estructura dentro de la fuente de trabajo. ¿Qué hago si no estoy seguro si debo entregar un documento o no? No lo entregue, consulte a su abogado y ya habrá oportunidad dentro del lapso de 5 días para hacerlo. ¿Cada cuánto puede haber una inspección por el mismo motivo? La ley no establece un motivo. Normalmente regresan con inspecciones de comprobación, y cuando no es así, normalmente cae una inspección cada un año, cada año y medio más o menos. ¿Qué multas son aplicables por las violaciones encontradas durante las inspecciones? Ya habló Enrique ahí de las sanciones aplicables. Están calculadas en unidades de medida y actualización, calculadas por cada violación y por cada trabajador afectado. ¿Qué pasa después de la inspección? Viene el procedimiento administrativo, que digamos es el juicio donde la autoridad califica el cumplimiento o incumplimiento por parte del patrón y hace la imposición de las sanciones, que después pueden ser defendidas en el procedimiento administrativo. Y ahorita veo que hay unas preguntas en el chat. Un segundito.
Ya he estado respondiendo Perdón, algunas directamente. perdón, es que me cayó un inspector aquí. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Algunas recomendaciones prácticas, pues bueno, siempre, primero, tener la claridad y el entendimiento de que la inspección puede llegar en cualquier momento y por lo tanto, para evitar sanciones, problemas y multas, es indispensable estar en un nivel óptimo de cumplimiento legal. En la medida que tengamos todas las estructuras laborales correcta y completamente implementadas en la empresa, disminuirá la posibilidad de que no la posibilidad de que tengamos una inspección, pero sí la posibilidad de que tengamos una sanción por cualquier tema. Hacer énfasis en los pendientes de cumplimiento. Siempre tenemos nuestra lista de áreas de mejora, nuestro espacio para mejorar, nuestras áreas de oportunidad. Siempre tenemos algo de tarea pendiente en las empresas. Es importante estar cerca de la gente, saber cuáles son las necesidades que tienen los trabajadores, tenerlas claramente identificadas y no dejar que las cosas crezcan, no dejar que las cosas se conviertan en problemas. Vamos cerrando todos los pendientes que tengamos. Atender las necesidades que expresan los trabajadores es indispensable. Cuando los trabajadores están con una serie de pequeños detalles que se van sumando, es cuando luego van ante las autoridades laborales y se detonan inspecciones o se detonan juicios o lo nuevo es que las quejas de los trabajadores se podrían ahora convertir en temas sindicales. Entonces es muy, muy importante atender a las necesidades de los trabajadores. Recibir al inspector, reconocer que es una autoridad que nos está visitando. Si llegan y nos tocan la puerta, hay que estar listos para recibirlos. Proporcionar toda la información disponible para que ya la presentación ante la Secretaría del Trabajo sea la mínima posible y lograr que el inspector revise documentos en la planta es una buena práctica. Reservar el término de 5 días para hacer manifestaciones. Hay que usar muy bien esos 5 días porque, como les decía hace un rato, nos sirven para ir trazando nuestra ruta de defensa cuando sea necesario. Solicitar término de cumplimiento y justificarlo. Es importante esta parte porque la solicitud que hagamos para dar cumplimiento tiene que ser razonable, tiene que ser justificada y tiene que ir acompañado con una comprobación de que sí estamos trabajando en el tema. Evitar reincidencias, porque al evitar reincidencias evitamos también que nos dupliquen multas o que nos incrementen las sanciones. Por mi parte es todo. No sé si tú quieras agregar algo, Enrique, y si no, vamos con las preguntas que haya en el chat. Dos cosas, nada más en relación con la pregunta frecuente de qué hago si no estoy seguro si debo entregar un documento o no. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? En llamarle al abogado, pero en el momento de la inspección, yo creo que lo más importante sería manifestar si existe el documento, no cuento con él de momento, te solicito el término para exhibírtelo. Y en ese ya dependerá de qué documento es y si se les aconseja que se exhiba o no, pero mientras tanto ya dejaste constancia de que no te negaste a exhibir ese documento, ¿no? Por otra parte, estaba preguntando Diego Francisco Rodríguez que qué pasa si un inspector no se presenta a la inspección. Esa es buena pregunta. Eso generalmente tiene que suceder cuando hay un citatorio previo, ¿no? Llegan, te dejan un citatorio para el día siguiente a determinada hora y el inspector no llega. Lo que nosotros hemos hecho para evitar cualquier malentendido o cualquier manipulación de las actas por parte de los inspectores es llamar de inmediato a la autoridad de los mismos números que les dimos ahorita para verificar la identidad del inspector, llamar y decirle, ayer me dejaron este citatorio con estos datos de identificación, la cita era ahorita a las 4:30 de la tarde, son las 4:37 y aún no llega. Por lo menos eso es lo mínimo que podemos hacer para estar un poquito sano, ¿no? Gracias, Enrique. La parte de por cuánto tiempo retroactivo pueden auditar la PTU, 1 año, Reina. 1 año es lo que nos pueden pedir de la PTU del año y del ejercicio
inmediato anterior. No sé si esa ya la habías contestado, Enrique. La Secretaría del Trabajo no realiza inspección de la norma 035, no escuché sobre el tema. ¿Sería dentro de la de condiciones generales de trabajo o dentro de la de seguridad de higiene? En cualquiera de las dos puede venir. Sí me ha tocado que hagan dentro de la de condiciones generales de trabajo, sí me ha tocado que hagan preguntas sobre la norma 035, les preguntan a los trabajadores en las entrevistas, pero déjenme tomar esta pregunta de trampolín para hablar un poquito de norma 035. Ya tenemos demandas incluso de trabajadores que reclaman riesgo psicosocial y las empresas, o en los dos casos que me ha tocado, la empresa no le ha quedado mejor remedio más que negociar con el trabajador porque no tienen implementados los procedimientos de la norma 035, las entrevistas, todo el tema de evaluación de riesgos y demás. Y cuando el trabajador en su demanda reclama que fue víctima de riesgo psicosocial por cuestión de trabajo o por cuestión de, incluso tuvimos un caso por cuestión de acoso laboral, reclamaba acoso laboral. La mejor defensa que podríamos haber tenido en una situación así es una donde pudiéramos demostrar que la empresa ya había dado cumplimiento a las obligaciones patronales en materia de norma 035 y bueno, en este caso la empresa no lo tenía, ¿no? Entonces lo mejor que pudieron hacer fue arreglarse, pero el comentario viene a colación porque es importante tener esa estructura claramente establecida. Creemos que la parte de norma 035, todo lo que tiene que ver con salud mental, temas de acoso, temas de hostigamiento laboral, temas de discriminación, van a cobrar una importancia muy, muy relevante en el tema de relaciones laborales. Van a ser detonantes no solo de juicios individuales, sino también de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y, por supuesto, de temas sindicales. No sé si quieras comentar, Enrique, la publicación que compartiste hoy en relación con el tema de acoso. Sí, aunque ya existía en el Código Federal, en el Código Penal y en la Ley Federal del Trabajo la imposición de multas por acoso y por hostigamiento, el Congreso del Estado acaba de aprobar una reforma al Código Penal en donde se impone pena, se puede llegar a imponer pena de prisión al hostigador o al acosador. Todavía no se publica en el periódico oficial del Estado, les repito, ya había sanciones. Pero supongo que si no es este viernes, que es cuando publican el periódico oficial, será el próximo cuando salga y por ahí les estaremos informando en algún boletín para que lo tomen en cuenta. Ahora voy a aprovechar también para comentarles que hay otra iniciativa de ley, un proyecto de decreto por parte del presidente de la República, que esta es una de las novedades, aparte del aumento de la UMA. Esto va relacionado con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social retomó el tema de la reducción de los términos de cumplimiento o de corrección de irregularidades que se identifican durante una inspección. Están reduciendo el término de 90 días a 5 días. Este no es un tema nuevo, ya lo traían anteriormente, simplemente se puso en pausa porque le quisieron hacer unas modificaciones al proyecto de reforma, específicamente el del Reglamento General de Inspección. Y los puntos más importantes de este proyecto de reforma es que hacen mucha referencia a la salvaguarda de la vida y de la salud. Le está dando facultades a los inspectores de determinar las medidas precautorias que consideren necesarios en caso de que detecte una situación de peligro o de riesgo inminente. Habla también, incluyen ya el término de contingencia sanitaria dentro de la definición de peligro o riesgo inminente. Por ejemplo, dice, como definición de esos términos, es aquel que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño para la seguridad y salud en el trabajo o la pérdida de la vida de los trabajadores o provocar daños graves al centro de trabajo, que se genera por la correlación directa de alta peligrosidad de un agente físico, químico, biológico o condición física, por exposición con los trabajadores
o de una contingencia sanitaria. Entonces es un cambio importante. El otro cambio muy interesante que viene en este proyecto de reforma es que le da muchos beneficios a aquellas empresas que se apeguen a los programas de cumplimiento voluntario. Seguro Social, Secretaría de Trabajo estuvieron invitando a que las empresas se unieran a estos programas de cumplimiento voluntario y nos prometían que no nos iban a inspeccionar una vez que estuviéramos acreditados en el programa. Al principio yo creo que es muy natural el sentir un poquito de reserva, de apegarse a esos programas, principalmente por cómo se estaba comportando la autoridad a principios de la pandemia, ¿no? De amigables no tenían nada, entonces era bastante sospechoso que te invitaran a afiliarte a estos programas y aparte que les tuvieras que creer que ya no te iban a molestar, ¿no? Pues ahora lo hacen parte de la ley, de este reglamento, y ya viene documentado. A todas aquellas empresas que estén afiliadas a estos programas voluntarios no se les van a hacer inspecciones ordinarias. Ojo, las extraordinarias siempre las van a poder llevar a cabo y como dijo Carlos al principio de su exposición, casi todas son extraordinarias. No requieren citatorio y ahí es donde está el truco. Entonces hay que medir un poquito cómo nos gusta tener nuestra empresa, si somos más aventados, si somos más conservadores, si preferimos estar respondiendo a las inspecciones ordinarias cuando nos lleguen, o si preferimos afiliarnos a estos programas de cumplimiento voluntario y quedar exceptuados de esas revisiones. En resumen, eso es lo más importante de lo que viene en esta reforma. Ya es a nivel federal. Tenemos que esperar a que pasen las etapas en el Congreso y que se publique en el Diario Oficial de la Federación. No hay fecha todavía, esto es muy reciente, pero ya está reactivado, ¿no? Esos son todos mis comentarios, Carlos. Muchas gracias, Enrique. Pues si ya no hay, a ver, aquí hay una pregunta más. Bueno, no, ya no hay preguntas en el chat, ya están todas contestadas. La presentación la van a subir a la página de Aritac para que, sí, ¿verdad, Urus? La pueden subir a la página de Aritac para que la puedan consultar desde ahí. Y pues nada, estamos a sus órdenes. Ánimo con esas inspecciones, que no cunda el pánico y a defenderse bien y a estar en un nivel óptimo de condiciones de trabajo es lo mejor que podemos recomendar. Gracias por su atención. Excelente, excelente, mi estimado Carlos, mi estimado Enrique. Fue sin duda alguna una presentación magistral. Realmente estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido. En este caso, pues vamos a comentarles qué viene por acá con la gente de Baker McKenzie, precisamente de la mano de Carlos. Tenemos precisamente si les gustó este webinar, si les gustó la forma en que fue desarrollado, que fue explicado, pues imagínense cómo les gustará este nuevo seminario, este nuevo curso especial que tenemos a final de mes, que en este caso es Nueva Realidad Sindical. Este curso tiene 6 sesiones. De hecho, lo manejamos bajo el esquema de diplomado, de seminario, y la intención es que sean 6 sesiones continuas, es decir, van a ser 6 semanas consecutivas que vamos a estar revisando todos los aspectos generales de la materia de la nueva realidad sindical, producto precisamente de la reciente reforma del año 2019 y cómo precisamente ahora tenemos que manejar los aspectos de relaciones colectivas de trabajo. Para ello, tenemos un panel súper especial. Allí tenemos a todo el tren, vamos a llamarle el Dream Team de lo que es Baker McKenzie a nivel nacional. Allí son 6 expertos que van a estar manejando semana a semana cada una de estos temas. Así que no te lo puedes perder si te interesa especializarte en los aspectos laborales, si tu empresa está precisamente en estos temas de qué hacer
con los trabajadores en cuanto a materia sindical, pues este es el momento perfecto para que puedas formarte de la mano de los mejores. Nueva Realidad Sindical arranca el 29 de marzo, cae en día martes y van a ser 6 martes consecutivos en horario de 2 a 6 de la tarde cada una de esas sesiones. Esperamos que asistas, esperamos que te incorpores a este evento. Y tiene un valor, un precio especial para los socios Aritac. Así que si te interesa, por favor, comunícate con nosotros. Allí está nuestro número de teléfono y también nuestro correo electrónico para que puedas solicitar cotizaciones para tu empresa. No te lo puedes perder. Gracias, Horus. Perdón, un comentario adicional ahí. En la última sesión de este tema de nueva realidad sindical, vamos a tener a empresas invitadas, que son empresas que han tenido vida sindical anteriormente. Si bien la ley es nueva, si bien las estructuras de la relación con los sindicatos ofrecen una nueva realidad, lo cierto es que hay empresas que tienen camino recorrido en materia sindical y hemos invitado a algunas empresas a que compartan su experiencia, no solo de la forma como manejan el sindicato, sino específicamente de cómo se lleva a cabo la negociación de un contrato colectivo, que creemos que es la nueva cuestión a la que se van a enfrentar las empresas con motivo de la nueva ley. Me parece que en algunas ocasiones los temas laborales, sobre todo últimamente, pues nos han sorprendido. Tenemos el tema de la pandemia, por ejemplo, que nos tomó a todos por sorpresa. En este tema sindical no vamos a tener el pretexto de que nos sorprendieron. El gobierno nos lo ha avisado, la ley nos lo está diciendo. Aquí está este webinar que está disponible para toda la membresía para poder tener la información que necesitan respecto a qué hacer ante esta nueva realidad sindical. Arrancamos con cuestiones básicas de sindicalismo, de dónde viene un sindicato, de dónde surge la necesidad de representación sindical. Pasamos por todos los temas de negociación. Hay un módulo específico de qué hacer antes, durante y después de un paro o huelga. Luego, cómo negociar un contrato colectivo de trabajo y al final las vivencias prácticas de las empresas. Entonces, hemos preparado un temario bastante completo y ojalá que se inscriban. Definitivamente así es. Mejor invitación imposible, Carlos. Es más, yo creo que te voy a grabar este pedacito y lo voy a mandar a toda la membresía para que precisamente nos sirva de comercial. La invitación, inscríbase, nos quedan pocos lugares disponibles, así que póngase las pilas para que pueda estar inscrito en este programa. De nuestra parte, pues en primer lugar es invitarlos a que puedan visitar nuestra página en internet para que puedan ver otros programas que tenemos preparados para ustedes. En este caso, tienen allí la opción en pantalla, nos aparece nuestra pestaña de capacitación en la página web de Aritac. Y ahí están preparados todos los cursos que tenemos programados, y si se van a la parte de calendario de actividades, pues también pueden ver todos los cursos por lo que resta del año, así que pueden en forma anticipada programar cada una de sus actividades. Y por nuestra parte, pues es agradecer también a nuestros panelistas el día de hoy. En este caso, pues extendemos un reconocimiento virtual, ya que pues esta virtualidad así nos lo exige. En este caso, a Carlos Martín del Campo, por habernos apoyado en este tema. El mismo reconocimiento también para Enrique Maldonado, también un reconocimiento virtual por haber impartido este webinar de cómo atender y resolver inspecciones de las autoridades en materia laboral. Si usted quiere ver, muchas gracias a ambos por su participación. Si usted quiere ver este webinar de nuevo, ¿sí? Porque a lo mejor no tomó nota de algunas cosas o quiere tener acceso a toda la información. Bueno, a partir de la semana que viene, el próximo miércoles, es decir, no mañana, sino el siguiente, va a estar disponible en nuestra página web, en la sección de webinars. Ahí va a estar la grabación, o también en nuestro canal de YouTube. Así que si todavía no nos sigue en nuestro canal de YouTube, también es un momento
ideal para que pueda empezar a hacerlo y reciba la notificación de cuando se publique este video de esta actividad que tuvimos el día de hoy. Nos preguntan allí en el chat que si el seminario es virtual. Sí, todas las 6 sesiones van a ser en formato virtual y en este caso pues los vamos a manejar de esta manera para poder darle acceso a todas las empresas que así lo pidan, que se encuentren pues en distintas partes de la República, y además los expositores son los representantes del área laboral de Baker McKenzie a nivel nacional. Entonces tenemos allí talento de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey y por supuesto de acá de Tijuana. Cada uno de ellos está aportando su perspectiva, su enfoque y su experiencia para llevarnos de la mano. Así que esperamos que se puedan inscribir. Y pues de nuestra parte, agradecerles por haber apartado este tiempo en acompañarnos en este webinar. Nosotros en Aritac estamos buscando cada día generar contenido que sea de utilidad a nuestra membresía y esperamos contar con su apoyo precisamente en hacernos saber si lo que estamos generando pues cumple sus expectativas. Por allí a los participantes les vamos a estar enviando vía correo electrónico una encuesta de satisfacción con el fin de también obtener su retroalimentación. De nuestra parte, de todos los que hacemos estas actividades acá en Aritac, de todo el equipo administrativo y del área de capacitación en particular, agradecemos su presencia y esperamos que nos acompañen en próximas oportunidades. Muchas gracias por habernos acompañado.